quiero, como en otras oportunidades, quiero realmente empezar dándole gracias a Dios, y que usted también lo haga. Le dé gracias a Dios por el privilegio que tenemos de poder abrir su palabra en esta mañana para ver a nuestro Señor Jesucristo. Verlo sobre todo de una manera tan especial como lo vemos aquí en el inicio del capítulo 18 del Evangelio de Juan. Aquí ya se ha terminado la oración de nuestro Señor del capítulo 17, que no es otra cosa que un modelo de su constante intercesión por nosotros. En ella vimos la descripción de las palabras que el Señor Jesús ora por nosotros, y ahora aquí, en el capítulo 18, Él nos ofrece, hermanos, una ilustración dramática de la acción que Él emprende para protegernos. Y yo creo que todos nosotros tenemos en nuestras mentes imágenes, tal vez por dibujos o por películas o documentales de guerras en los tiempos pasados, en donde cada tipo de soldado está ubicado en un lugar muy específico dentro del ejército, ¿cierto? En el campo de batalla. Siempre cada soldado está ubicado en una parte estratégica dentro de ese ejército y en el campo de batalla. O sea, creo que todos nos hemos dado cuenta que siempre hay una estrategia en todo esto de la guerra, ¿verdad? Siempre hay una estrategia. Por ejemplo, casi siempre se ven a los arqueros, aquellos guerreros encargados de lanzar las flechas, que estos no van por delante de todo el ejército, ¿cierto? Ellos no van adelante de todo el ejército. Y en épocas más recientes tampoco hemos visto o vemos que los cañones, ¿cierto? La artillería, como llaman, vaya adelante. Eso nunca lo vemos. Pues siempre vemos un gran número de soldados en el frente de la batalla. Así que en la guerra todo está dispuesto en un lugar muy específico, con el único propósito de obtener la victoria. Por lo que la pregunta para todos aquí sería: ¿y dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el general o el comandante de este ejército? Bueno, según hemos visto, el rey o general del ejército siempre está lejos del frente en la batalla. Comúnmente está en el lugar más protegido. Muy seguramente está detrás de los soldados, ¿cierto? Ahora bien, esto era así porque el ejército en aquellos tiempos, o casi siempre, era quien protegía al rey mientras él se quedaba en la parte más segura. Entonces, en una guerra, para poder llegar al rey, el enemigo, ¿qué tendría que hacer? Tendría que matar primero a todos los soldados del rey. Como vemos que fue lo sucedido, por ejemplo, en el relato del primer libro de Samuel, que ustedes recuerdan, capítulo 31, con el rey Saúl. ¿Se acuerdan? El texto dice que los filisteos pelearon contra Israel, y cuando los soldados israelitas caen muertos, Saúl queda indefenso, y entonces, ¿qué hace? Termina suicidándose. Ya sin soldados, terminó suicidándose. Como ve, el rey quería estar lejos de la batalla y lejos del peligro. Aquí pienso que el peor ejemplo de esto sería, por ejemplo, el rey David. Porque en una ocasión, si usted se acuerda, mandó a todo su ejército a la batalla mientras él se quedó en la casa sin hacer nada.
Pero el punto es que los reyes humanos normalmente guiaban sus ejércitos desde atrás, estando lejos del peligro. Y esto hasta cierto punto lo entendemos, ¿verdad? Eso en cierto sentido es lógico, pues los reyes eran los que, ¿qué? Los que decidían y dirigían la estrategia para hacer que el plan funcionara. Por lo tanto, era necesario mantenerlos con vida hasta último momento, ¿cierto? Pero hermanos, les voy a decir algo en esta mañana. Con el Señor Jesucristo es distinto. Con nuestro verdadero rey es diferente, porque Él es el rey que siempre va delante de nosotros. Amén. Jesús es el único rey que no guía desde atrás. Él no guía desde atrás, sino que siempre está en el frente de batalla por nosotros. Él siempre enfrenta lo más difícil de la guerra, conquistando al enemigo. Y para que lo vea claramente, le pido el favor que lea Apocalipsis 19. Que miren el último libro de la Biblia, Apocalipsis 19, a partir del verso 11, donde se describe allí la última batalla que nuestro rey peleará contra las fuerzas del mal. Ahí se describe la última batalla que va a pelear nuestro rey contra las fuerzas del mal. Ahí dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Escuche eso. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, ¿qué? Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Entonces, como acaba de escuchar, este es nuestro Rey. Ese es nuestro Rey Jesucristo. Él es un rey valiente y victorioso. Es un rey invicto que no tiene que quedarse atrás, sino que va adelante. Él va adelante porque nadie puede contra él. Por eso él va adelante. Nadie puede contra él y su ejército le sigue. Así que ellos, ese ejército no lo protegen a él, sino que él protege a su ejército. Amén. Entonces, ¿no es maravilloso tener un rey que va adelante? Ahora bien, hoy tenemos el privilegio de estudiar una historia realmente increíble, que es el arresto de Cristo. Y a primera vista parece ser una derrota, ¿cierto? Eso parece ser una derrota. Pues ahí es cuando Cristo, nuestro Rey, es traicionado y arrestado por hombres débiles. Y es por supuesto, eso por supuesto nos habla de un rey vencedor. No habla de un rey vencedor, ¿verdad? Eso no nos dice que él sea el victorioso aquí, que él sea el ganador aquí, porque lo arrestan hombres débiles. Sin embargo, en las acciones y las palabras de Cristo aquí, en sus acciones y en las palabras que vemos aquí de Cristo, vemos que está totalmente en control de todas las cosas y que va delante de sus discípulos para protegerlos. Él es quien finalmente gana esta guerra. Entonces, después de ver
en los capítulos anteriores cómo Cristo presentó y expresó sus metas al Padre. Ahora en los capítulos que le siguen veremos cómo Cristo cumple esas metas, demostrando que Él no es una víctima de la cruz. Jesús no es una víctima de la cruz. Y digo eso porque de todas las perspectivas falsas que hay sobre la vida y el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús, una de las más perniciosas es retratar la muerte de Cristo como si fuese la muerte de una víctima involuntaria y no dispuesta. Claro, los falsos eruditos que defienden esa perspectiva equivocada consideran que Jesús era un simple filósofo, un sabio judío, un maestro de la moral y de la ética. Otros lo imaginan que era un revolucionario que buscaba simplemente derribar el gobierno romano. Pero en cualquier caso, dicen que ellos dicen que las cosas salieron horriblemente mal. Que Jesús entró en conflicto con las autoridades judías y romanas y sin proponérselo consiguió que lo ejecutaran. Entonces, hermanos, increíblemente hay personas que sin haber leído los relatos de los evangelios o tal vez negándose a creer en ellos, argumentan que las autoridades judías incluso intentaron salvar a Jesús de los romanos. Pero en realidad, Jesús no fue una víctima. Pues mire lo que él dice en Juan 10, 17 al 18. Él mismo declaró esto: yo pongo mi vida. Jesús dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Maravilloso. Entonces, al contrario de lo que estos falsos eruditos dicen, la muerte de Cristo fue acorde con el plan y la voluntad de Dios. Al respecto, Isaías escribió lo siguiente: el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. El Señor quiso quebrantarlo y hacerle sufrir. Por su parte, Pedro, dijo allá en el sermón en el día de Pentecostés que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Por tanto, Jesús, como Dios encarnado, siempre estuvo con el control absoluto de todos los eventos de su vida. Y ese control se extendió incluso a las circunstancias que rodearon su muerte. Así que lejos de ser un accidente, la muerte sacrificial de Jesús fue la razón principal por la que asumió la forma humana en primer lugar. Y es el pináculo de la historia redentora. Además, él ya había dicho antes, mucho antes en el Evangelio de Juan: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. De manera que en lugar de haber sido tomado por sorpresa con su ejecución, el Señor Jesús la predijo en repetidas ocasiones. Muchas veces Él habló de su muerte. Y es por esto que, para resaltar la importancia de la muerte de Cristo, los evangelios dedican cerca de 1/5 de su contenido a los últimos días de la vida del Señor. En el caso de este evangelio, por ejemplo, Juan dedicó 9 capítulos, desde el 12 hasta el 20, o sea, casi la mitad de su relato de la vida del Señor a los sucesos de la semana de pasión. Así que Juan, en armonía con su propósito de retratar a Jesús como el Hijo de Dios encarnado,
describe aquí su majestad y su gloria, porque incluso, mire, mientras lo traicionaban y lo arrestaban para ejecutarlo, incluso ahí, el apóstol demuestra con habilidad que aquello vergonzoso y degradante que le hicieron a Cristo no le quitó méritos, sino que ofreció la prueba decisiva de su gloria. Así, Juan en su relato de la traición y arresto de Cristo presenta sus características preeminentes, como él presenta como su valentía, presenta la valentía del Señor, el poder del Señor, el amor y la obediencia del Señor, las que nos dicen que Él hace todo voluntariamente para proteger y salvar a los suyos. De manera que hoy veremos en Juan 18 cómo Cristo protegió físicamente a sus discípulos. Entonces, leamos el pasaje del Evangelio de Juan 18, 1 al 14. Juan 18, 1 al 14, donde dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús. Le respondió: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. ¿Cierto? Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Usted tiene aquí, por tanto, a Jesús, el Rey protector. ¿Y por qué el Rey protector? Porque esto, hermanos, es lo que nos muestra esa historia donde Juan nos cuenta cuando traicionan y arrestan al Señor Jesucristo. Entonces, vamos a vivir ese suceso en tres maneras en que Cristo nos protege. Tres maneras en que Cristo nos protege. Lo que a la vez nos revela la verdad eterna, porque esta es una verdad eterna, hermano. La verdad eterna de que Cristo siempre protege a los suyos. Cristo siempre protege a los suyos. Y esto lo decimos en primer lugar porque la historia de Juan nos muestra en sus primeros versos que Cristo va adelante protegiéndonos. Cristo va adelante protegiéndonos. Versos 1 al 4. Si recuerdan el contexto, comenzando en Juan 13, vemos que Cristo estuvo con sus discípulos en el aposento alto, comió la Pascua con ellos y lavó sus pies. Luego Satanás entra en Judas y este sale para buscar a los alguaciles y soldados para traicionar a Cristo. Al final del capítulo 14, Cristo sale del aposento alto y va con los discípulos caminando hacia el huerto de Getsemaní, un lugar que él básicamente consideraba su hogar, pues era donde solía orar. Y llegando al torrente de Cedrón,
que es una especie de drenaje que se usaba para evacuar, sacar la sangre de todos los sacrificios de la Pascua. Jesús, obviamente, viendo y oliendo toda esa muerte y recordando que Él es el Cordero de Dios, que está listo para ser sacrificado, se para ahí y ora a su Padre, que es lo que encontramos en Juan 17. Ahí Cristo intercede por los suyos, intercede por nuestra protección. Y ahora en el capítulo 18 vemos un ejemplo práctico de cómo Cristo protege a los suyos. Entonces, tan pronto termina su oración, entra en el huerto de Getsemaní, siendo ya la madrugada del día viernes. Y mientras los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas enfatizan, ellos sí enfatizan la oración de Jesús dentro del huerto, Juan, que escribe décadas más tarde, enfatiza diferentes cosas. Entonces, así como acaba de enfatizar la oración sumo sacerdotal de Jesucristo, Juan, en lugar de mencionar la oración de Jesús dentro del huerto de Getsemaní, enfatiza la manera en que Cristo protege a los suyos. Y es interesante notar o pensar en la razón por la que Cristo fue a ese huerto de Getsemaní en particular. Pues si el Señor Jesús sabe que Judas le busca para poder traicionarlo, si Jesús sabe eso, y si Cristo quiere evitar la cruz como piensan sus detractores, si Cristo piensa, ¿no?, en detener, en evadir la cruz como piensan esos detractores, entonces, pues hermanos, hubiera sido fácil hacerlo al huir, al irse para otro lugar de Jerusalén, ¿cierto? No hubiera ido allí, sino que él, por ejemplo, hubiera ido a un área gentil para esconderse. Pero no ocurre así, ¿verdad? Sino que Jesús va directamente al huerto de Getsemaní, un lugar del que todos los evangelistas dicen que era el acostumbrado por Cristo para ir en la noche. Y el versículo 2 es explícito en cuanto a esto, pues ahí dice que Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con ellos. Entonces Jesús va al huerto. ¿Por qué? Bueno, él va porque sabe que Judas conoce ese lugar. Y esto es increíble. Es increíble porque nos dice que Cristo no está tratando de evitar la cruz, como dicen algunos. Cristo no está tratando de hacer eso. Muy al contrario, nos dice que Él está asegurando que esta cruz ocurra. De manera que su acción nos muestra su intención, nos indica que Cristo fue al huerto precisamente porque este era el lugar donde cualquiera podía encontrarlo. Cualquiera podía encontrarlo. Así Judas no tendría que buscarlo. Y demuestra que Cristo está totalmente en control y que no es una víctima. Jesús va a la cruz voluntariamente, como leímos que él dijo en Juan 10, ¿cierto? Entonces Juan aquí está resaltando eso, de que Cristo acepta y abraza la cruz de manera voluntaria. El versículo 3 agrega que Judas fue allí con los soldados y alguaciles, quienes llevan linternas, antorchas y armas. Obviamente van de noche, ¿cierto? Así que toda esa historia es una vergüenza, pues van bajo la oscuridad de la noche para arrestar en secreto a un hombre que no está armado, que nunca ha sido violento, que todos los días estaba enseñando en público, por lo que todo este caso contra Cristo fue ilegal. Todo fue ilegal. Todo esto iba en contra de las leyes de Roma y en contra de las leyes de Moisés. Además, es interesante ver que fueron con muchas personas, ¿cierto? Dice ahí que van con una compañía de soldados. Y según los historiadores, hermanos, lo que ellos cuentan, averiguando acerca de esto, esa
compañía de soldados serían unos 600 soldados. 600. Aparte de la policía de los judíos, o sea, de los alguaciles y de otras personas que seguramente lo seguían. Pero ¿por qué tanta gente? ¿Por qué tanta gente va a hacer esto? Bueno, pensamos que fue debido a que en el primer día de la semana de pasión, ¿se acuerda? Hubo una multitud muy grande siguiendo a Jesucristo, ¿cierto? Gritando que Hosana y llamándole rey. Luego el Señor Jesucristo entró en el templo, ¿cierto? Y los sacó a todos, los limpió. Mateo 21 habla de eso. Y como ustedes ya saben, esto causó muchísimo alboroto, muchísimo escándalo, porque el templo, le digo esto, era un lugar inmenso. Mire, con respecto a eso, yo creo que muchas veces nosotros al leer esa parte que Jesús limpió el templo y todo eso, pensamos que tal vez el Señor entra en un patio pequeño como el que hay atrás de una casa. Pensamos que tal vez es eso, ¿no? Donde hay algunas personas vendiendo cosas y Él las saca de ahí. Pero no es así, hermano. No es así. Porque el patio del templo era gigantesco. Medía 36 acres, lo que equivale más o menos a 150.000 metros cuadrados. Así que estamos hablando de un lugar donde fácilmente se acomodarían más de 60.000 personas. Y el Señor Jesucristo entra allí y los sacó a todos. Es impresionante. Entonces, cuando los soldados romanos escuchan, ¿no? Cuando estos soldados romanos escuchan la mentira de los líderes religiosos judíos de que Cristo es un subversivo, un insurrecto, de que Cristo quiere derrumbar a Roma y quiere reemplazar al emperador, entonces, claro, el procurador romano seguramente manda toda una compañía de soldados romanos. ¿Eh? Mateo lo llama una multitud que iba para arrestar a Cristo. Por tanto, aquí estamos más bien hablando tal vez de unas 1.000 personas que fueron para hacer esto. Y realmente para nosotros que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, eso es totalmente absurdo, absurdo. Pero Juan enfatiza que lo hacen en secreto y en la noche, supuestamente bajo el pretexto de evitar una insurrección, pero todo es una farsa. De modo que la escena que Juan nos describe enfatiza que van a buscar a Cristo como a un criminal, como si fuera un criminal. O sea, los hombres pecaminosos van buscando con linternas, dizque con linternas al que es la luz del mundo. Eso solo refleja, hermanos, que el pecado nos hace muy tontos, ¿verdad? Muy ilógicos. El pecado nos hace tontos, ilógicos ante la verdad. Por eso muchas personas no prestan atención a la verdad. No obstante, el versículo 4 dice que Jesús sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir, de manera que Juan está enfatizando que Cristo no era una víctima, sino que Cristo sabe exactamente lo que viene y lo abraza. Y creo que nosotros muchas veces para explicar un pasaje como este, simplemente decimos, bueno, es la deidad de Cristo y nos limitamos a decir que Cristo es omnisciente, que Cristo lo sabe todo. Y claro, esto es cierto, pero la verdad es que en el versículo no se lee así, pues Juan está enfatizando la genuina humanidad de Cristo. Él está hablando de Cristo como el hombre que va a morir en lugar del hombre. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo supo todo lo que le iba a sobrevenir? Bueno, lo sabe todo porque Él ha estudiado el Antiguo Testamento, que ha profetizado todo. Él sabe que Judas le va a traicionar porque David lo profetizó en el Salmo 41. Jesús sabe que Judas lo va a traicionar por 30 piezas de plata porque Zacarías lo menciona.
Sabe que sus discípulos todos lo van a abandonar porque Zacarías también lo profetizó. Jesús sabe que va a ser golpeado, pues lo leemos en Isaías 50. Jesús sabe que van a mentir en su caso, sabe que los soldados van a echar suertes para no romper su ropa, como dice el Salmo 22. Sabe que va a ser desamparado por su Padre, según ese mismo Salmo. Sabe que va a ser crucificado por el pecado de su pueblo, como dice Isaías 53. Y entonces podríamos continuar aquí citando textos y textos, pues hay muchas profecías cumplidas en la cruz. Ahora, Jesús, sabiendo cada uno de estos detalles, sabiendo exactamente lo que va a pasar y que el ejército enemigo se acerca, miren lo que dice al final del versículo 4. ¿Qué dice Jesús? Se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Aquí usted ve cómo Cristo se dirige a su propia muerte y no se amedranta. Él no duda y es valiente. Entonces ve y entiende usted que este sí es un rey guerrero, un rey sin temor, un rey que salió al encuentro de sus enemigos. Porque el término griego es explícito ahí en decir que Jesús no se adelantó para hablar, sino que se adelantó al caminar hacia ellos, dejando a sus discípulos atrás y acercándose a los soldados. De manera que aquí usted puede ver la determinación y la valentía de Jesús, quien está en completo control de la situación. Pero, ¿por qué va delante de sus discípulos? Él lo hace para preguntar, ¿a quién buscan? ¿Y por qué pregunta eso? Bueno, lo hace para proteger a los suyos. Lo hace para proteger a sus discípulos. Él había orado ya, había intercedido por ellos, había pedido por su protección. Ahora Jesús actúa para protegerlos. Y pregunta, ¿a quién buscan? Para que ellos digan, Jesús, Nazareno, y así los discípulos queden libres y puedan salir en paz y tranquilos. Pues los soldados romanos no tienen orden de detención o de arresto contra los discípulos, solamente contra Cristo. Por tanto, el Señor Jesucristo va adelante para ser arrestado solo y así proteger a los suyos. Él va a morir en la cruz solo para que los discípulos no tengan que morir. Y realmente es increíble ver cómo Cristo protege a sus discípulos aquí. Y como les he dicho desde el principio, esta narrativa maravillosa es un ejemplo concreto, físico, que demuestra la actitud de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros en el día de hoy. Él sigue siendo el mismo. Este es un ejemplo físico de lo que el Señor Jesús hace hoy en el cielo por nosotros. Él siempre va delante de nosotros. Tanto así que cuando estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo se adelantó, Cristo vino y Cristo murió por usted y por mí, para protegernos de la ira venidera de Dios. Entonces usted debe sentirse más que protegido, porque como ve, Cristo, al adelantarse e ir delante de nosotros, Él, en cualquier situación que enfrentemos como creyentes, nos protege. En segundo lugar, la historia del arresto de Jesús nos muestra que Cristo demanda nuestra protección. Versos 5 al 9. Cristo va adelante protegiéndonos. Cristo demanda nuestra protección. Como ya lo vimos, Cristo quiso que ellos dijeran que le buscaban a Él para ahora poder decir que Él es el que buscan y entonces proteger a sus discípulos. Y esto es exactamente lo que sucede. Luego, Juan repite que Judas estaba ahí con ellos porque quiere ser enfático, explícito, que Judas está dentro del grupo. Pero aquí hay algo importante. El versículo 6 indica que cuando Jesús dice que Él es, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Cierto? Dice ahí.
Eso demuestra otra vez que Cristo no era una víctima. Eso demuestra otra vez que Cristo no era una víctima, porque si un ejército de soldados armados y listos para pelear, con solo 2 palabras se desploman, eso dice que si Jesús hubiera querido derrotarlos, habría sido fácil, muy fácil. De hecho, segunda de Tesalonicenses 2:8 dice que Cristo puede matar con el aliento de su boca, porque Él es Dios. Isaías 11:4 dice que Dios herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto es porque la palabra de Cristo tiene poder para crear todo y poder para destruir todo. Así que esto pudo haber sido simplemente una demostración del poder de Dios obrando en Cristo. Pero además, aunque el texto no lo especifica, parece que eso tiene una conexión, ¿cierto? Eso está en armonía con el nombre de Dios dado allá en Éxodo 3:14. Entonces, cuando Cristo pronuncia el nombre de Dios y dice yo soy, es el nombre de Dios, cientos de soldados, o sea, una multitud de personas, incluyendo a Judas, dan un paso atrás y se desmayan. Y es interesante, escuche esto, es interesante que después de oír al Señor enfatizar tanto la Trinidad en todos estos capítulos, decir que hay 3 personas dentro de la Trinidad, o sea, pensando en la Trinidad aquí, uno se pregunta, ¿qué persona de la Trinidad hizo que esos soldados se desmayaran? ¿Fue el Padre? ¿Fue el Hijo? ¿Fue el Espíritu Santo? Aquí creo que a veces no es necesario ni siquiera especificarlo, porque todos sabemos que Dios es un solo ser, ¿cierto? Y aunque Cristo pudo haberlo hecho, es interesante pensar en esto, porque al leer la historia me parece que eso no es lo que sucede, no es Cristo, sino que aquí tenemos un énfasis en la genuina humanidad de Cristo, ¿cierto? Pues Él se está entregando a sí mismo para morir en lugar de hombre. De manera que aquí tenemos un énfasis del Cristo en su humillación y no tenemos un énfasis en el Cristo en su gloria. De modo que aquí vemos a Cristo cumpliendo la ley por nosotros y muriendo en nuestro lugar como hombre. Así que me parece más probable que fue el Espíritu Santo el que lo hizo, quien hizo que los soldados se desmayaran para mostrar a los discípulos y ahora a nosotros que nadie tiene poder sobre Cristo. Fue el Espíritu Santo mostrando que ellos no podían hacerle nada, que solo podían hacer lo que el Padre había decretado en su sola potestad. Incluso por eso es que él vuelve a preguntar ahí, ¿a quién buscan? Verso 7, porque es Cristo quien está en control aquí. Aunque Él viene a ser arrestado, traicionado, pero Él es el que controla todo. Él es el que controla todo. Él es quien insiste. Cristo es quien empuja. Lo hace porque sabe que tienen que arrestarlo y buscar asegurar que ocurra eso. Él nunca busca evitar su arresto. Y aquí es increíble ver lo ilógicos que son todos estos hombres. Pues como ya mencioné, el pecado nos hace necios. El pecado nos hace necios, nos nubla. El pecado nos guía a pensar y a hacer cosas ilógicas. Ya que a pesar de que todo este ejército de soldados, ¿cierto? Se desploma de repente. Y luego todos se ponen de pie, pero siguen como si nada. Eso es increíble. ¿Cómo así que 2 palabras los tumban y luego se paran y siguen como si nada hubiera pasado? ¿Cómo es eso? Nadie pregunta, nadie dice nada, nadie reflexiona. ¿Reflexionar sobre qué? Bueno, reflexionar sobre si sería buena idea o no arrestar a un hombre que pudo derribar a todo el ejército con 2 palabras. ¿Cierto? Por ejemplo.
Y claro, en parte es porque Cristo está empujando, ¿cierto? Todo y no les da tiempo a pensar. Y de nuevo es sorprendente ver que Jesús, quien está siendo arrestado, sea el que da las órdenes. Él es el que da las órdenes aquí. Pues en este verso encontramos un imperativo. Él dice, dejad ir a estos. Así que usted puede ver que el Señor Jesús es el que pregunta, el Señor Jesús es el que insiste y el que luego da la orden de dejar ir a sus discípulos. Ahí está. Y eso nuevamente demuestra la verdad de que el rey no está siendo arrestado en contra de su voluntad, sino que voluntariamente está entregándose a sí mismo a ellos, entregándose a sus enemigos, yendo delante de sus discípulos, protegiéndolos y demandando su protección para garantizarla. De hecho, él les da a entender que ellos no tienen autoridad para arrestar a sus discípulos. Ahora, ¿por qué era tan necesario que los discípulos eh, fueran, por qué era tan necesario que los discípulos no fueran arrestados, que no los capturaran? ¿Por qué era necesario esto? Bueno, el verso 9 dice que fue para que se cumpliera lo que había dicho, que él no perdería a ninguno, ¿cierto? Ahí en Juan 17:12 dice eso. Eso nos demuestra dos principios, hermanos. Primero, que la palabra de Cristo siempre se cumple sin faltar nada. Y si Cristo dijo, no voy a perder ninguno, entonces Él no va a perder a ninguno. Y segundo, porque como Cristo dijo que no puede perder a uno de los suyos, es imposible que Cristo pierda a uno de los suyos. Pero, ¿qué significa esto de perder a uno de los suyos? Pues a lo mejor aquí algunos piensen que se trate de la muerte física. Si también son arrestados, entonces les van a quitar la vida físicamente. Pero el contexto nos dice o nos deja claro que aquí no se está hablando de una pérdida temporal o de una muerte física, sino que se está hablando de una pérdida eterna. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, Cristo sabe que Pedro, por ejemplo, no está listo para ser arrestado y crucificado en ese día. ¿Cierto que no? Pedro no estaba listo. Porque si eso le pasa a Pedro, su fe hubiera fallado. Pues él no es capaz de aguantar eso en ese momento. Pedro necesita el Espíritu Santo primero, lo que es obvio en el contexto. Ya que al seguir con el estudio, usted encuentra más adelante que Pedro, que unas horas después niega ante una jovencita, niega conocer a Cristo y luego lo abandona. De manera que la fe de los discípulos, si fueran arrestados ese día, fallaría. Si Pedro ese día tuviera que enfrentar su cruz, su fe perecería. Porque sería algo más allá de lo que podría aguantar. Y Cristo lo sabe. Cristo sabe eso. Así que no es porque Pedro pueda perder su salvación, no, Señor, sino porque Cristo lo protege de una amenaza que es mayor de su capacidad de aguantar. Así que Cristo lo protege y lo preserva hasta Hechos 2, ¿cierto? Hasta que le da el Espíritu Santo y lo capacita. Y todos sabemos que Pedro va a terminar en una cruz, ¿cierto? Pedro termina en una cruz, pero no ese día, no ese día, porque no está listo. Entonces, Cristo lo protege físicamente de ser arrestado para protegerlo eternamente. ¿Lo entendió? Cristo lo protege físicamente de ser arrestado para protegerlo eternamente. Lo que es un principio que vemos a lo largo de toda la escritura, de toda la Biblia. Por ejemplo, Pablo lo dice así. Pablo lo dice de esta manera, el apóstol, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportar. Ahí está. Ahí está. Entonces, dejad ir a estos. Fue la salida en ese momento que los discípulos necesitaban. Esa fue la salida. Por tanto, con un ejemplo físico, Cristo asegura la salvación de los suyos al demandar que sus discípulos no fueran arrestados para asegurar su salvación para siempre. Y el mismo principio aplica para nosotros, porque Cristo nunca permite, oiga bien, Cristo nunca permite que nuestra fe sea vencida. Amén. Cristo nunca permite que nuestra fe sea vencida. Obvio que caemos en pecado, obvio. Obvio que caemos en tentación. Cuando digo obvio, no es que le esté diciendo, no se preocupe por eso. No, usted tiene que luchar contra el pecado y contra la tentación. Pero, o sea, digo es que es imposible que nosotros tan imperfectos, todavía nuestra carne no ha sido redimida, nuestra humanidad. Entonces, es obvio que caemos en pecado, en tentación. Pero cuando hay situaciones, oiga bien, cuando hay situaciones que nos destruirían eternamente, Cristo jamás lo permite al protegernos de cualquier situación que destruya nuestra fe. Amén. Así que Él siempre garantiza nuestra salvación. Lo tercero que encontramos en el relato del arresto de Jesús es que Cristo se entrega para protegernos. Cristo no solamente va adelante protegiéndonos. Cristo no solamente demanda nuestra protección, sino que Cristo se entrega para protegernos. Versos 10 al 14. Por tanto, la verdad eterna de que Cristo siempre protege a los suyos se ve aún más claramente en esta tercera manera en que Cristo nos protege, porque Él se entrega por nuestra protección eterna. Y aquí vemos que Pedro siempre, ¿no? Muy valiente, pero detrás de Cristo. Pedro muy valiente, detrás de Cristo. Lo acaba de ver tumbar a todo el ejército romano y piensa que juntos pueden vencer. Y claro, él se siente muy valiente detrás del poder de Dios. Entonces desenfunda su espada e hiere al pobre Malco, siervo del sumo sacerdote, que no sabemos si tenía espada o no tenía espada. Quien gracias a Dios, este Malco tuvo reflejos. Gracias a Dios, tuvo reflejos, hermanos, rápidos. Y Pedro solamente le cortó la oreja, pero no lo mata. Ahora, es interesante que Pedro no ataca a un soldado romano, sino al siervo, el sumo sacerdote, de que como le digo no sabemos si estaba armado. En todo caso, es muy necio lo que hace Pedro aquí. Es muy necio. Pues al ver que Cristo se adelantó enfrente de sus discípulos, al ver que Cristo demanda su protección, la protección para ellos, para garantizar que estaban libres y pudieran irse, al ver que Cristo se está entregando para protegerlos, a pesar de todo eso, Pedro saca una espada para pelear, mostrando que él está totalmente en contra del plan y la voluntad de Cristo. ¿Y por qué decimos esto? Porque eso tristemente ya ha pasado, ya ha sucedido varias veces, ¿cierto? Según lo cuentan los evangelios. Pedro hasta aquí ya ha intentado parar la cruz varias veces, ¿cierto? Él ya ha intentado parar la cruz varias veces. Por eso Cristo en una ocasión tuvo que decirle, quítate delante de mí, Satanás. Entonces Pedro ha estado estorbando el plan de Dios y claro, es una obra satánica tratar de impedir que se lleve a cabo el plan de Dios, pues Cristo sabe que la única razón por la que ha venido al mundo es para morir en aquella cruz. De ahí que en el versículo 11 dice, Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Como ve, hay muchas lecciones importantes acá. Primero hay que decir que para los lectores originales de Juan, este era probablemente el tiempo más difícil en términos de persecución en toda la historia del cristianismo, porque bajo el emperador de ese momento ya era ilegal ser cristiano. Y los romanos estaban matando a muchísimos cristianos durante la escritura del Evangelio de Juan. Estaban matando a muchísimos.
Así que una gran pregunta sería, ¿qué hacemos? ¿Cierto? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Debemos pelear contra los soldados? Y es obvio, Cristo pudo haber peleado. Cristo, y por supuesto Cristo habría ganado. Según Mateo 26, pudo haber llamado al ejército celestial, ¿cierto? Y haber destruido todo, haber acabado con todo. Pero hay algo aquí más importante. Y lo que es más importante era hacer la voluntad de Dios. Amén. Hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no era hacer guerra contra los soldados o contra el gobierno romano. Esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para con Cristo era explícita: entregarse a sí mismo para beber la copa de la ira de Dios contra nuestro pecado. Así también la voluntad de Dios para nosotros es explícita y no es pelear con el mundo, ¿cierto? Nosotros no estamos acá para pelear con el mundo, sino ¿para qué? Para llevar el evangelio a todo el mundo. Entonces, lo que vemos aquí es que Cristo abrazó la voluntad de Dios y se entregó a sí mismo para morir en nuestro lugar y así protegernos ¿de qué? De la ira de Dios. Y otra vez el punto es que acá es que tenemos un ejemplo físico que refleja una verdad más importante, pues Cristo protegió físicamente a sus discípulos entregándose a los soldados para protegerlos eternamente. Y para hacerlo, Cristo tenía que adelantarse solo, tenía que entregarse a sí mismo y tenía que morir solo. Él tenía que beber la copa de la ira de Dios, la copa que nosotros no podríamos haber aguantado. Por eso Cristo se entregó para protegernos de la ira de Dios para siempre. Y aunque los soldados romanos están involucrados y son responsables, Dios culpa más a los líderes religiosos judíos de esta situación. Y eso es aún más obvio cuando vemos en el versículo 13 que los soldados no llevaron a Cristo a Pilato, ¿cierto? Porque no era un asunto romano en principio. Por eso lo llevaron ¿a quién? Al sumo sacerdote, Anás. Lo llevaron ante él porque Anás era el sumo sacerdote cuando el procurador romano anterior a Pilato, llamado Gratos, no le gustó mucho, no le cayó bien y lo cambió por Caifás. Pero según la ley de Moisés, el sumo sacerdote era un puesto de por vida. Entonces los judíos no estaban muy de acuerdo con ese cambio y continuaban llamando a Anás el sumo sacerdote y lo trataban todavía como el sumo sacerdote. Y es obvio en el contexto que los judíos religiosos veían a Anás como el sumo sacerdote en autoridad sobre Caifás, que era su yerno. Bueno, esto nos lleva a la última parte, donde se nos dice que Caifás recibió una profecía de parte del Espíritu Santo. O sea, él es un incrédulo, pero Dios profetiza por medio de él. Y ustedes ya saben, Dios puede usar a quien quiera. Él usó el asna de Balaam y ahora usa a Caifás aquí para profetizar que Cristo tenía que morir por la nación. Y lo magistral de Juan aquí es la forma en que él conecta todo, cómo él arma todo. Tenían, recuerden, muchos judíos estaban siguiendo a Cristo, ¿cierto? Multitudes seguían a Cristo y los líderes religiosos temían que iba a llegar a haber una insurrección. Tenían miedo de que si la gente seguía a Cristo mucho más, Roma vendría a matarlos y a quitarles su nación. Entonces, cuando Dios profetiza por medio de Caifás que Cristo moriría para salvar a su pueblo, piensa que Cristo tiene que morir para salvarlos de Roma, ¿cierto? Entonces, ¿ve usted la sabiduría de Dios? ¿Ve cómo Dios está guiando todo para que Cristo pueda morir para salvar a su pueblo de la ira de Dios? ¿Lo ve? Así los líderes religiosos están muy dispuestos
a matar a Cristo pensando que los va a salvar de Roma, cuando en realidad lo hicieron para su propia condenación y para nuestra salvación eterna. Esto es increíble. Cristo se entregó a sí mismo no para salvar a Israel de Roma, sino para protegernos eternamente del justo castigo de Dios, del justo castigo que usted y yo merecemos. Nosotros somos los que debemos beber esa copa llena de la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Nosotros deberíamos de beber esa copa de la ira de Dios. Pero Cristo se adelantó y la tomó en nuestro lugar, muriendo en la cruz. Entonces, para terminar, quisiera regresar a una palabra que aparece en el primer versículo de esta historia, donde dice que Jesús entró en un huerto, ¿cierto? Dice en el primer versículo que Jesús entró en un huerto. Pues ningún otro evangelista menciona esto. Y aunque no creo que esto sea de alguna manera intencional, es interesante, por lo menos para mí, ver que Cristo entra en un huerto aquí en Juan 18, pues me recuerda a otro huerto, el huerto del Edén, en donde hubo también un hombre, Adán, que tuvo el mandato de Dios de no comer del árbol. ¿Pero qué hizo Adán? Bueno, él desobedeció y al hacerlo, hundió a toda la raza humana en pecado y condenación. Pero ahora aquí en Juan 18, el segundo Adán, Cristo, entra voluntariamente en un huerto y recibe el mandato de Dios de ser crucificado sobre el madero. ¿Y cómo actúa Cristo? Bueno, Cristo, el segundo Adán, actúa con valentía, con obediencia, salvándonos para siempre y protegiéndonos de la ira de Dios. Y lo puede hacer porque va adelante, como lo hizo con los 11 aquí, esa noche terrible. Cristo también va delante de nosotros, tomando la ira de Dios en nuestro lugar. Él también lo puede hacer porque demanda nuestra protección. Él lo pidió. Él intercede en cada instante por nuestra protección. Así como Cristo hizo ante los soldados, diciéndoles, dejad que estos se vayan, que salgan libres. Así, aquí, en unas horas. Después, Cristo, en mis palabras, dirá a su Padre desde la cruz, Padre, crucifícame a mí y deja que estos sean libres. Deja que los míos sean salvos. Finalmente, Jesús lo puede hacer porque se entregó a sí mismo para protegernos. Él dijo a los soldados, yo soy Jesús Nazareno. Y con ello básicamente estaba diciendo también a su Padre, aquí vengo para hacer tu voluntad, Padre. Derrama tu ira sobre mí para proteger a los míos para siempre. Entonces, hermanos, pregunto, ¿a qué rey servimos? ¿En qué rey usted ha creído? Creo que servimos al rey más glorioso y victorioso de todos, que no es una víctima, es el glorioso Hijo de Dios, quien de manera voluntaria y desinteresada, en un acto de suprema obediencia al Padre, se entrega con alegría en nuestro lugar. Y por eso, todos los que le seguimos somos más que vencedores por su protección. Amén. Por eso somos más que vencedores, porque Él nos protege. Recuerden que Juan escribió su libro con un propósito, para poner en alto y exaltar al Señor Jesucristo y para que muchos crean en Él. Y ese es el mandato para todos nosotros hoy, creer en Jesucristo y seguirle todos los días de nuestras vidas y hacerlo con toda confianza en su perfecto plan de redención. Pues gracias a nuestro Rey Jesús,
que abrazó su muerte para protegernos de la ira de Dios, es que hoy somos salvos y guardados para siempre. Amén.